A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una estampilla cubana muestra a un hombre sentado frente a un tablero de ajedrez, con gesto meditabundo y reflexivo. Al frente, su contendor exhibía un gesto decidido pero despreocupado. Aquel contendor que se disponía a mover la pieza tenía las piernas estiradas, pero no alcanzaba a tocar el piso. Y era normal. Aquel jugador apenas tenía 4 años y ya era una figura del juego ciencia. Ese niño se había iniciado en el ajedrez de manera casi accidental, sin que nadie se lo explicara. El niño acostumbraba a ver jugar a su padre con sus amigos y un día le advirtió acerca de una jugada equivocada. Para asombro de todos, el niño tenía toda la razón. Se llamaba José Raúl Capablanca. Poco tiempo después, al cumplir los 12 años, fue campeón de Cuba. Luego mostró su talento demoledor por Europa y Estados Unidos para exhibir un ajedrez técnico y profundo. En 1921, el cubano José Raúl Capablanca ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez. Fue la primera vez que los latinoamericanos tuvimos un campeón en el arte de la inteligencia. Está claro que José Raúl Capablanca seguirá siendo, durante muchísimos años más, nuestro único campeón en la única guerra hermosa que ha inventado el ser humano. En la guerra del ajedrez, en aquella invención maravillosa, donde se muere y se resucita más inteligente y decidido. José Raúl Capablanca, artista de alfiles, torres y caballos, maestro del ajedrez, único campeón latinoamericano de ajedrez en toda la historia, había nacido un día como hoy, 19 de noviembre de 1888, y desde más allá de la nada, nos recuerda que en el ajedrez, como en la vida, son las partidas perdidas, no las ganadas, las que nos enseñan grandes verdades. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno confirma declaratoria de emergencia nacional en Ecuador por incendios, déficit hídrico y sequía. Diana Tamaint y el resto de consejeros del Consejo Nacional Electoral no serán reemplazados por los suplentes. La Asamblea llama a comparecer a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. En política internacional, una ventana al Pacífico. Los editoriales serán de César Ulloa, Estado Mafioso, Santiago Basabe, El Efecto Abad. Noticias internacionales. Noticias del día. Gobierno confirma declaratoria de emergencia nacional en Ecuador por incendios, déficit hídrico y sequía. La magnitud de los incendios forestales que azotan al Ecuador, principalmente a Loja y Azuay, además de la severa sequía, obligan al gobierno nacional a declarar la emergencia nacional por 60 días. La ministra Inés Manzano, presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, confirmó la declaratoria de emergencia nacional por incendios forestales, déficit hídrico y sequía por el plazo de 60 días. Este 18 de noviembre, Ecuador amanece con 17 incendios activos, según detalló la Secretaría de Riesgos, con especial afectación en Azuay y Loja. Los incendios en estas dos provincias han arrasado con más de 10.000 hectáreas de cobertura vegetal solo en lo que va de noviembre, poniendo en riesgo incluso zonas de importancia ambiental, como los parques nacionales Cajas en Cuenca y Podocarpus en Loja. En Azuay los cantones más afectados son Cuenca, Nabón y Santa Isabel, mientras que en la provincia de Loja el fuego se ha expandido por 10 cantones. La situación más crítica es en San Pedro de Vilcabamba. 8 helicópteros se han desplegado a estas provincias para tratar de controlar las llamas que han afectado extensas áreas. El gobierno de Perú y la Embajada de Italia están apoyando en esta emergencia. Los incendios forestales en Azuay y Loja ocurren en medio de una de las peores sequías que ha tenido el sur del Ecuador. En el caso de Cuenca, este lunes 18 de noviembre se cumplen 129 días de sequía hidrológica, un récord histórico.
Diana Atamaint y el resto de consejeros del Consejo Nacional Electoral no serán reemplazados por los suplentes, pese a que el periodo de 6 años para el que fueron electos se cumple el miércoles 20 de noviembre. Los vocales del Consejo Nacional Electoral se mantendrán en los cargos hasta que se escoja a sus reemplazantes. Esa fue la respuesta que dio la Procuraduría General del Estado a una consulta que hizo el Consejo Nacional Electoral sobre la continuidad de los consejeros y de los cargos de presidente y vicepresidente ocupados por Diana Atamaint y Enrique Pita respectivamente. Según Procuraduría, se ha referido oficialmente el tema en 2 ocasiones, en noviembre de 2017 y en el mismo mes de 2021, por lo que no es necesario emitir un nuevo pronunciamiento, sino basarse en los 2 anteriores. Esto porque además, en este tiempo, no ha habido cambios al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, que habla sobre el procedimiento cuando no existe el reemplazo de funcionarios públicos, por lo tanto se encuentra vigente. Con esta respuesta, la presidenta Atamaint dispuso que se comunique a todas las instituciones públicas sobre la continuidad en labores de la actual conformación del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, los vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral reiteraron el domingo 17 de noviembre que el miércoles 20 acudirán al Consejo Nacional Electoral para principalizarse. Es más, convocaron a todas las personas que deseen transparencia y honestidad en el siguiente proceso electoral para acompañar al reemplazo legal que se hará el miércoles 20 a las 7:30 en el edificio del Consejo Nacional Electoral en las avenidas 6 de diciembre y Voz Mediano en el norte de Quito. Asamblea llama a comparecer a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea el martes 19 de noviembre del 2024 por haber suspendido a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, vía sumario administrativo. Así lo dispuso la presidenta de esta función del Estado, Viviana Veloz, después de que el Pleno resolvió desconocer y condenar la actuación de Núñez contra la segunda mandataria. La ministra Núñez fue notificada a través de la Secretaría General del Parlamento para su comparecencia, informó el legislativo. El tema consta como segundo punto del orden del día de la sesión 981 del Pleno, donde deberá comparecer la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para que informe sobre el sumario administrativo a la vicepresidenta Verónica Abad Precisa. El pasado 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo sancionó con 150 días de suspensión sin remuneración a Abad por abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables, al considerar que no llegó desde Israel a Turquía en la fecha establecida por el gobierno, en momentos en que se producía una escalada de tensión en Oriente Medio. Dicha suspensión es un capítulo más del enconado enfrentamiento que mantienen el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Abad desde incluso antes de asumir el poder, y que ha derivado en que el mandatario se niegue a delegar las funciones presidenciales en ella durante la campaña electoral de los comicios del 2025, donde buscará su reelección conforme señala la Constitución. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Joana Patiño, ella es gerente de operaciones de la EMAPS. El tema, situación del abastecimiento de agua potable en Quito. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, el resumen fue bastante completo de lo que mencionaba. Y bueno, enfocándonos en lo que es el embalse Salvefaccha, que esto corresponde al sistema integrado Papallacta. Este sistema pues se alimenta de 2 maneras, que es de forma simultánea, ¿no? La una que es a través de bombeo, que es de río Papallacta, y también la otra que es a través de embalses. El agua viene desde el páramo y eso luego se puede trasladarse a través de ríos y a través de vertientes, y esto se aloja en un embalse que sirve como amortiguamiento para poder soportar justamente los meses que son, digamos, de verano, los meses que no llueve en la fuente, o para soportar el verano también en ciudad, ¿no? Que justamente es cuando el verano, digamos, hace que la gente consuma más. Entonces, en este momento sí, en lo que es nuestras fuentes, en este sistema también, y bueno, y en el sistema de Pitapuangasí también, pues tenemos estas particularidades. Por un lado, no llueve en la fuente,
y al mismo tiempo en Quito tampoco, y los consumos son realmente elevados. Entonces, bueno, como una manera preventiva de poder nosotros también sostener los niveles de estos embalses, pues estamos haciendo unas acciones operativas nocturnas en lo que es el sistema Papallacta integrado, básicamente en la planta Bellavista que da a la parte centro-norte de la ciudad. Pero estos son acciones operativas que son imperceptibles para la comunidad, ¿no? ¿En estas acciones? Sí, en la noche, cuando realmente el consumo baja, pues la producción de la planta se mantiene porque tiene que continuar llenando los tanques para el siguiente día. Entonces lo que se hace es bajar un poco el caudal de envío a las redes de distribución para que este caudal pueda mantenerse en la planta y deje de sacar agua desde el embalse. Entonces eso también procuramos que se mantenga ese nivel del embalse. ¿Por qué? Porque el embalse también, todo el invierno, nosotros trabajamos en llenar ese embalse, y no es solamente para hoy, sino que tiene que durarnos también para después, para el verano del año siguiente. Eso es como trabajamos acá en el sistema Papallacta. Entonces no hay afectación a la ciudadanía, no se sienten estas acciones operativas, entonces por ese lado no hay afectaciones. Donde sí tenemos en este momento que tomar unas acciones donde se han planteado los racionamientos que también son ya preventivos y ya son un hecho en una parte de la población, es al 5.4% de la población de Quito que esto, digamos, afecta en el servicio de agua potable, es en el sistema Pita-Poengasí, la planta de tratamiento de Poengasí, que abastece al centro sur de la ciudad. La problemática aquí es, en cambio, el agua viene del río Pita, y esa es la dificultad, ahí no tenemos un embalse, y en la parte oriental de donde viene no hay lluvias, el río Pita viene alimentado del Cotopaxi. Sí, si viene de esta parte del Cotopaxi, de esta parte del Sincholagua. Muy poca nieve, ¿no? Sí, y no está lloviendo. Tenemos ahí una disminución de caudal de lo que antes nosotros podíamos tomar 2.200 litros por segundo. Este momento estamos con 1.400 litros. El día de ayer, por ejemplo, fue un día, digamos, un poco complicado, porque el consumo era altísimo. En Quito estábamos con altas temperaturas y el consumo es muy complicado. ¿Cuál es el problema ahí? Que mientras la planta procesa una cantidad de 1.800 litros por segundo, lo que estaba saliendo era 2.200. Entonces, ¿eso qué significa? Que la reserva que tenemos dentro de la planta empieza a bajar. Y eso es lo que nosotros no debemos dejar que pase, no debemos dejar que eso disminuya, porque eso podría afectar a más población. Entonces, igual, con este racionamiento preventivo que estamos haciendo en este momento, es proteger esta infraestructura, esta planta, para con eso nosotros pues poder alargar lo más posible pues el tiempo de servicio, ¿no? Ahora la pregunta del millón, ¿hasta cuándo se puede alargar si es que las condiciones continúan igual? Porque de lo que había escuchado es que se tendría hasta diciembre, no más de eso. Bueno, ese dato más bien, cuando se habla de diciembre, es un dato referencial considerando, digamos, las circunstancias más críticas, ¿no? Si nosotros, no operáramos, si no haríamos esas acciones preventivas, si es que seguiría sin llover, si es que el consumo sigue siendo efectivo pico todos los días, pues ahí podría, disminuir el tiempo. Dar un tiempo no es posible, porque eso depende de muchos factores, de todos estos factores que mencioné, ¿no? Entonces, hacer este tipo de acciones preventivas hace que eso se pueda alargar, pero sí es necesario, es indispensable, pues que también desde la ciudadanía pues consumamos lo estrictamente necesario. También hemos visto que a veces en algunas partes donde estamos aplicando el racionamiento nos estamos más bien ahí abasteciendo de demasiada agua. Cuando ya viene el día siguiente el agua, no vamos a cortar el agua, no vamos a dejar sin agua días seguidos. Entonces ya en la mañana se restituye el agua. En este momento estamos el racionamiento está aplicado de 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, de ahí retorna en forma progresiva. No es que no se va a tener agua, entonces por eso solicitamos que este abastecimiento sea lo necesario, ¿no? Entendemos la necesidad, lamentamos mucho haber tenido que tomar estas medidas, pero son preventivas para precautelar el servicio de todos. Bueno. Alejandro Lucio, experto en regulación del mercado eléctrico de Colombia, en Radio Sucesos habló acerca de la venta de energía de Colombia a Ecuador. Vamos con la nota. Pues a ver, la disponibilidad de energía que tenga Colombia para entregar a Ecuador no solamente depende, digamos, del recurso para generación,
también depende de la conexión, digámoslo para entenderlo como el tubo para llevar la energía de un lugar a otro. El tubo, la conexión, la interconexión con Ecuador es del orden de 450 megavatios, es lo que se puede, digamos, entregar desde Colombia a Ecuador de manera constante. Estamos del orden de los 450 megavatios. Ahora, un tema es la línea de transmisión. Ecuador no tiene la línea de más allá de 450 megavatios, es decir, si tuviéramos una mejor línea podríamos tener más y solucionar un poco mejor el problema que tenemos. Correcto, y eso funciona en ambas vías. Ecuador también exporta energía a Colombia y también nos ha ayudado a nosotros en situaciones de escasez por allá en el año 2015, 2016. Digamos que Ecuador nos salvó la patria a nosotros en ese momento y pues hubiéramos querido tener mayor importación de Ecuador, pero pues la línea limita esa posibilidad. En todo caso, ¿cómo está el nivel de producción de generación eléctrica en Colombia que ya nos pueden vender? Porque claro, empezó la lluvia en Colombia y empezó de manera fuerte, que puso en emergencia a 26 departamentos. Luego la lluvia se saltó al Perú y hubo emergencia en Perú por aluviones, pero no paró en Ecuador. Es un tema que uno dice, qué pena lo que pasó, pero en Ecuador no llueve desde hace más de 120 días como se necesita que llueva. ¿Cómo está Colombia en el tema hidrológico? Sí, nosotros veníamos de una crisis similar a la del Ecuador. No tan grave, no llegamos a racionar, pero nosotros a principios de año estuvimos cerca de racionar, aún entregando la energía a Ecuador en ese momento, y esperábamos una recuperación de las lluvias empezando octubre. Esas lluvias no llegaron, Milton, arrancando octubre, y por eso se limitó la exportación a Ecuador en su momento. Sin embargo, las últimas 2 semanas han sido de un aporte, como usted lo dice, hidrológico superavitario. ¿Qué estábamos esperando? Nosotros estábamos esperando que se desenvolviera un fenómeno de la Niña, que en Colombia es lluvias, en algunas zonas de Colombia es lluvias, en Ecuador entiendo que es sequía, y como usted menciona, y por fin esas lluvias llegaron de manera superavitaria y se espera que continúen por el resto de noviembre. Si eso es así, y es por eso que se habilita nuevamente la exportación a Ecuador, pues seguramente nosotros podremos seguir exportando a Ecuador sin riesgo de desabastecimiento en Colombia, que era lo que nos preocupaba, que no llegaban las lluvias, el embalse agregado en Colombia estaba al orden del 50%, empezamos nuestra época de verano en diciembre, y si no llegábamos con suficiente reserva, pues íbamos a racionar nosotros. Las condiciones climáticas mejoraron, los aportes hídricos vienen siendo, como usted lo menciona, bastante superavitarios, y en ese orden de ideas se recuperó el embalse. Vamos a llegar a diciembre con una solvencia, digamos, adecuada, que nos va a permitir, si esta situación se mantiene, exportar energía a Ecuador. Alejandro, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, ya se habla de un excedente de energía de generación térmica para vender permanentemente al Ecuador. La pregunta es, ¿hasta cuándo podría darse ese excedente? ¿Se puede prever? Y también, necesariamente tiene que ser energía térmica, ¿se podría llegar al otro tipo de energía que es más limpia y que quizás es menos costosa para el Ecuador también? Sí, Verónica, mire, uno no puede atreverse cuando se trata de clima, ustedes mismos lo están diciendo, uno no puede atreverse a decir hasta cuándo, cómo, ¿no? Y dónde. Entonces acá, en este momento, Colombia está en capacidad de exportar, pero Colombia está, digamos, en el borde, está en el límite. Si deja de llover, esta piscina que nosotros tenemos, y todos hablamos del embalse agregado como si fuera una cosa infinita, la piscina que tenemos es limitada, y se llena y se desocupa muy rápido, en cuestión de un par de semanas. Si las lluvias dejan de aparecer en Colombia, nosotros vamos a tener que hacer uso de la generación térmica también, ¿sí? Y en la medida que, digamos, ese embalse se mantenga y las condiciones climáticas sean favorables, nosotros vamos a poder exportar a Ecuador, en principio, generación térmica, pero en la medida que, digamos, el embalse se recuperara, es posible exportar generación hidráulica, pero digamos que eso no es yo no lo veo muy probable, Verónica, en el corto plazo, porque nosotros en Colombia entramos en nuestra época de verano, en donde vamos a hacer uso del embalse, el embalse empieza a reducirse también, de tal manera que si hay energía disponible para el Ecuador, seguramente será térmica en el corto plazo. En Impacto Informativo, Carolina Jaramillo, analista política, habla del panorama electoral que se viene. Escuchemos lo que opina.
además de la crisis energética, creo que los últimos hechos políticos, la descalificación de parte del TCE, del candidato Topic, creo que también ha hecho que algunas firmas de encuestadoras esperen un poco antes de volver a medir, digamos, la intención de voto para tener de alguna forma más certezas, ¿no? Es interesante, hace algunas horas la firma Comunicaliza ha publicado unos datos que nos ponen a discutir nuevamente qué es lo que está pasando en el país. Dice que la intención de voto está en el 27.5% para Daniel Noboa. Así es. Y en el 26.7% para Luisa González, y dice la propia firma que es un empate técnico. Lo que viene a continuación, Jan Topic con el 8.1%, enseguida Leonidas Isa 2.0, Jimmy Jairala 1.2%, Andrea González 0.6%, Víctor Arau 0.6%, Carlos Rabascal 0.6%, Pedro Granja del Socialismo 0.5%, Henry Kronfle 0.5%, Francesco Tabaqui 0.4%, Henry Cucalón 0.3%, Iván Saquicela 0.3%, Juan Cueva Vivanco 0.3%, Luis Felipe Tillería 0.2% y Jorge Escala al último con 0.2%. El blanco o nulo 10.8%. ¿Cuál es tu lectura al respecto? A ver, creo que no hay muchas sorpresas porque me parece que es por lo menos normal que luego de la crisis energética que estamos viviendo haya un desgaste y haya un saldo negativo para el primer mandatario. No puede ser de otra manera que la responsabilidad o digamos el desgaste normal de un presidente que también está jugando el rol de candidato le facture en negativo la intención de voto. Desde el inicio que el presidente expresó su deseo de correr como candidato en el próximo proceso electoral, era normal que la ciudadanía tenga una expectativa de qué es lo que iba a pasar, digamos, dentro de su desarrollo y de su gestión como presidente también, ¿no? Yo creo que es supremamente importante indicar que reelegirse es una tarea muy desafiante para cualquier mandatario, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas elecciones? Esto no se ha logrado, es muy complicado, no solo en una elección de carácter nacional, en las elecciones de los alcaldes, de los prefectos, es muy poco probable que esto suceda. ¿Por qué? Porque el presidente que también está ejerciendo de candidato está sujeto, digamos, a una calificación constante, pero además está sujeto al desgaste propio de su gestión. Pero recordemos que y por eso hablábamos pues al principio viene a los tiempos las encuestas, las últimas fueron en agosto, él cargaba con temas complicados como haber subido el IVA, haber retirado el subsidio de los combustibles. Y parecía que esto no le tocaba mucho, estaba por los 32 puntos, 33 puntos, pero esta intención de voto recogida por Comunicaliza es de estos días y desde agosto hasta acá viene la gestión de los apagones, la gestión de la crisis eléctrica, y esto pues le ha generado mucha animadversión de parte de la gente, de los votantes. Entonces, ¿las cifras de alguna manera recogen aquello? Yo diría que sí, yo creo que esos 6 puntos son un saldo negativo de una intención de voto que ha bajado considerablemente, pero que además, personalmente, yo creo que tampoco es un saldo en extremo negativo. Es decir, yo me hubiera imaginado, si no tuviéramos los datos de este momento con nosotros, yo me hubiera imaginado que la intención de voto hubiera bajado aún más. Para ser muy transparente, yo hubiera creído que la intención de voto hubiera bajado más y hasta me hubiera imaginado, para ser muy honesta, que la intención de voto de su oposición natural, que en este caso está representado por Luisa González, hubiera subido más. Para mí estas cifras nos están indicando que aún el trabajo de contención que está haciendo el gobierno nacional le está redituando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esos 6 puntos nos están diciendo que aún se está logrando un trabajo eficiente de contención porque no han bajado como muy probablemente deberían haber bajado, siendo que, en mi opinión, la gestión la gestión de crisis no está siendo la más adecuada. Pero otra observación que me permito hacer es que definitivamente
quienes ejercen el papel de, entre comillas, la oposición natural al gobierno nacional, no saben capitalizar o no saben tributar de la crisis que está enfrentando el gobierno. Yo creo personalmente que el liderazgo personificado en la candidata González no es necesariamente, no hace su mejor papel. Fijémonos que ella tiene 26.7. es exactamente el techo al que alcanza generalmente el correísmo, es decir, no han logrado superar este techo que se les hace generalmente muy difícil de hacerlo. Global Hoy con Alan Carney. Una ventana al Pacífico. El descubrimiento de América en 1492 es un acontecimiento que en su momento puede haber sido hasta una frustración para España y su reina, pues de pronto el objetivo de ir a la India y a las Islas de las Especias, viajando hacia el occidente, según lo que Colón había ofrecido, se frustró ante el surgimiento de un inesperado obstáculo, un nuevo mundo que se cruzó en el camino, una incógnita absoluta en ese momento acerca de sus potenciales riquezas y de los pueblos que pudiera albergar. Por lo pronto, y hasta que Balboa atisbara tras cruzar el Istmo de Panamá la Mar del Sur, a la que se supone elogió por sus pacíficas aguas, nada se sabía del cómo llegar al Asia. Tendrían que pasar 30 años para que otra expedición, también financiada por la España oscurantista, curiosamente, encabezada por un navegante portugués, Magallanes, al que, como a Colón, nadie dio crédito, para que se completara la comprensión del mundo como un globo único, al completar Magallanes el periplo que, atravesando el Pacífico desde el estrecho que lleva su nombre, al extremo sur, llegar a las Islas Filipinas, ya identificadas por navegantes portugueses como parte de esa Asia misteriosa. Su segundo al mando, Juan Sebastián Elcano, culminará la circunvalación del globo tras la muerte de Magallanes en un enfrentamiento con nativos en Filipinas. Unos 45 años más tarde, en 1565, el marino español Andrés Urdaneta navega desde Filipinas a Acapulco, aprovechando la corriente de Kuroshio, lo que abre la ruta de comercio que Colón había ofrecido, la ruta de las Indias viajando hacia el occidente. Esta ruta se establece de forma permanente a través del llamado Galeón de Manila, que anualmente realizará el periplo desde Acapulco a Manila y su retorno, cargado con los productos de lujo que China sobre todo tenía para ofrecer, sedas, porcelanas y las especias que sus comerciantes mercadeaban desde las Molucas. El famoso viaje se tornó posible con el descubrimiento del Cerro de Potosí en el Alto Perú, la actual Bolivia, hacia 1550. Potosí llegará a producir el 40% de toda la plata del mundo y sería esa plata el motor, entre otras cosas, del comercio transpacífico, pues a China únicamente le interesaba, como pago por sus productos, la plata americana. Manila se transforma en un eje comercial de primer orden, donde se juntan mercaderes de buena parte del Asia Oriental y la India con los comerciantes españoles. Es importante señalar que de la plata extraída de Potosí, lo que se envía a España es el llamado quinto real, el 20% que le corresponde a la corona como su participación, más alguna cantidad que envían particulares que participan en el negocio. Se estima que al Asia llega el 40% de la plata americana, quedándose el saldo en América para pagar el costo extractivo y los gastos administrativos imperiales, junto a la enorme obra de construcción de ciudades, puertos, templos, escuelas y universidades a lo largo del continente, desde México hasta el Río de la Plata, así llamado porque otra parte del tesoro de Potosí se transportaba hasta la ciudad de Buenos Aires por vías fluviales. El grueso, sin embargo, pasaba por el Camino Real, desde Potosí hasta Arica,
para desde allí embarcar a Panamá, cruzar el Istmo y seguir viaje a La Habana, desde donde, bajo la protección de los galeones españoles, hacía el peligroso trayecto hasta España, acechada por los audaces corsarios ingleses y piratas freelance establecidos en el Caribe. Desde la misma Arica o desde Callao, la plata de los particulares viajaba a Acapulco para acabar en Manila y transferirse a China e India. No se debe olvidar que para esas fechas China era la primera potencia comercial del mundo, con un 40% de las transacciones, seguida no muy lejos por la India con el 30%. Es ilustrativo el constatar cómo el llamado Indo-Pacífico, del que hoy tanto se está hablando, ya hace 500 años había sido el eje del 70% del comercio mundial. Y ya entonces la población de China, India, Indonesia, Indochina, etc., representaba al menos del 50% de la población mundial, algo que se repite hoy si trazamos un círculo de unos 2.500 kilómetros en torno al estrecho de Malaca, que es el nuevo centro del comercio mundial por un factor demográfico evidente. El ascenso de Europa a la preeminencia en el mundo con factores como el Renacimiento, la Revolución Científica, los descubrimientos y la Revolución Industrial como las claves para esa superioridad, trasladó al Atlántico el centro de gravedad del comercio mundial por la importancia del tránsito de minerales, oro y plata, a España en un primer momento, y de productos agrícolas como el azúcar, el tabaco y más adelante el algodón al resto de la Europa atlántica, así como el vil comercio de esclavos africanos justamente para esas industrias, también a través del Atlántico desde el África Occidental. Para 1974, China, ahogada por las taras ideológicas maoístas, tocó fondo, representando algo menos del 4% del comercio mundial, momento en que, tras la muerte de Mao y las convulsiones de la transición, apareció un pragmático Deng que enrumbó a la China a la prosperidad con la adopción de un capitalismo particular. La importancia que el Indo-Pacífico tiene para China se ha visto ratificada recién con la construcción del gran puerto de Chancay al norte de Lima, destinado a convertirse en un eje fundamental para el comercio entre la América del Sur y la China y el Indo-Pacífico, de aquí en adelante. Nuevamente, el interés de China se centra en los minerales americanos, ya no tanto la plata o el oro, sino el litio y el cobre, que no están muy lejos del nuevo puerto. Pero no solo estos minerales son el objetivo chino, al requerir también soya, carne y alimentos de toda naturaleza para su población. Está muy clara también la intencionalidad geopolítica del puerto, que por su capacidad y por estar bajo control en un 60% de una compañía china, puede acoger incluso barcos de guerra de gran calado. Es un claro mensaje de China que viene para quedarse. La general Laura Richardson, anterior jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, ha expresado su alarma ante la inauguración del puerto. Una alarma que resulta poco sostenible desde una visión latinoamericana. Al fin y al cabo, la última estructura de importancia que emprendió Estados Unidos en América Latina fue el Canal de Panamá hace más de 100 años, con la trascendencia que éste ha implicado para la región. Luego de esta obra, como que el interés se centró en cualquier otra parte, reaccionando solo al producirse desviaciones ideológicas dentro del marco de la Guerra Fría. Después de que se ha relegado a la región a un segundo plano, alarmarse de que un tercero actúe de manera decisiva en lo que siempre, desde el presidente Monroe, se consideró como su exclusiva esfera de influencia, resulta hasta ingenuo. ¿Que hay motivos de alarma? Ciertamente los hay, sobre todo por la posibilidad de que con un puerto de tales características
se vuelva cada vez más intensa la depredación china de los recursos pesqueros que la corriente de Humboldt transporta desde el Antártico, a lo que deberá estar particularmente atento el Ecuador, pero que el puerto puede significar un poderoso instrumento de desarrollo de la región es totalmente evidente. Seguramente el gobierno peruano habrá establecido límites que garanticen su soberanía, así como los derechos de sus vecinos y cosignatarios de la Declaración de Santiago de 1952 sobre el mar territorial. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Estado mafioso, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. ¿Estado fallido o Estado mafioso? No son lo mismo, aunque comparten ciertas características. La primera similitud entre ambos es que son la consecuencia de varias y múltiples crisis, pero posiblemente no en iguales intensidades y magnitudes. Haití es un Estado fallido, pues no hay institucionalidad que valga. El monopolio de la fuerza está repartido en bandas criminales. Las personas hacen justicia por sus propias manos y por tanto los gobiernos de turno son aventuras casi fantasmales con fecha muy corta de caducidad. Ahí se vive la ley de la selva porque sobrevive el más fuerte y apto en un escenario extremadamente hostil. En definitiva, no hay sentido de futuro para nadie porque el mismo presente es demasiado incierto. Como resultado de un estado fallido se generan estados paralelos, es decir, zonas en las que un grupo de personas diseñan sus propias reglas de convivencia, pero sin ninguna certeza de que éstas se respeten en el tiempo. Basta un quiebre para que se produzca el caos, la violencia, la resolución de los conflictos con la muerte. En esos casos pesan más los fusiles que las razones. La recomposición del tejido social es muy laborioso, costoso, de largo tiempo y de muchas pérdidas como las humanas, porque las personas adaptaron como forma de vida la fuerza, la viveza criolla, un mínimo de acceso a los servicios pagando coimas. Se ha comprobado en Haití que las intervenciones extranjeras tampoco resuelven las cosas, sin embargo, desde adentro tampoco se ha encontrado una vía adecuada para hacerlo. Un Estado mafioso es donde la institucionalidad, las condiciones políticas, sociales y económicas coadyuvan para permitir, favorecer y consolidar la generación de dinero proveniente de fuentes ilícitas. Para el efecto, las autoridades de las funciones del Estado y sus operadores se convierten en los diseñadores e implementadores del modelo, bajo las órdenes y la supervisión de las mafias. Al final, estas tienen el control de la justicia, los cuerpos de seguridad, la política y también hay asociación con grupos privados. En este contexto vale preguntarse si Ecuador camina a un Estado fallido o mafioso, o qué podemos hacer para revertir cualquier síntoma. Novelas como Andina Tours tienen el especial don de tocar el corazón. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El efecto Abad. Santiago Basabe, primicias. Incluso ante las decisiones más controvertidas del actual gobierno, algún sector ha salido en defensa de la posición oficial. Sucede a diario con los desvaríos en el tratamiento dado a la crisis energética. Frente a una declaración desenfocada surge alguna alma caritativa para intentar minimizar las falencias de los ministros del ramo y redireccionar la responsabilidad de los apagones a otros actores políticos. Lo propio ocurre en el campo de la seguridad. Estados de excepción controvertidos, el inexistente Plan Fénix o cifras despachadas alegremente encuentran a la brevedad algún comensal de Carondelet intentando justificar lo injustificable. Hasta el acto violatorio de la Embajada de México en Ecuador tuvo sus defensores, tímidos en sus declaraciones, pero defensores al fin. En todos los campos, por genuina intención o por ser parte de algún rol de pagos vinculado con las altas esferas, siempre el gobierno tuvo ante sí a aduladores, hasta que el efecto Abad llegó, y con fuerza. Frente a la ridícula suspensión de la vicepresidenta por parte de una dependencia del Ejecutivo, como es el Ministerio de Trabajo,
Por primera ocasión nadie ha salido en socorro del gobierno. Nadie. Por eso se ve a la propia ministra Núñez corriendo de un lugar a otro, declaraciones de por medio, intentando dar razones frente a lo que no tiene razones, intentando dar argumentos jurídicos o políticos de lo que no se puede argumentar, intentando, en fin, sacar las patas del barro de una decisión que, más que polémica, abiertamente se la debe calificar de inconstitucional y reveladora del escasísimo aprecio que la administración del señor Noboa tiene por el régimen democrático. La vicepresidenta, sin pensarlo siquiera, ha unificado a todos los sectores y actores sin distinción. Ese es el efecto Abad. Las críticas vienen de todo lado, de adentro y de afuera. La inexistencia de casi todos los jefes de Estado a la reciente cumbre iberoamericana realizada en Cuenca no es una coincidencia. Más allá del rey de España, el presidente de Portugal y el jefe de gobierno de Andorra, al Atenas del Ecuador no fue nadie. Eso hay que leerlo con ojos políticos y diplomáticos. Detrás de la masiva inasistencia a Cuenca hay una preocupación internacional, por no decir desprecio, por la forma como se administra el país en términos de respeto a las normas esenciales de la convivencia democrática. Pero no es solo en ese espacio donde se percibe el malestar internacional frente al gobierno del Ecuador. El grupo IDEA, que agrega a varios exmandatarios hispanoamericanos, ha solicitado a la OEA que ponga atención a la decisión de suspender a la vicepresidenta del Ecuador, pues allí se estarían violentando principios democráticos elementales. Los que firman no son cercanos al Grupo de Puebla, valga la aclaración. No hay allí, por tanto, una declaración ideologizada orientada a beneficiar a ciertos sectores políticos. En ese pedido se condensa una preocupación institucional por las líneas rojas que está subiendo la institucionalidad del país. Acá, en la tierrita, el efecto Abad se observa también en las distintas voces que han expresado su rechazo a la arbitraria medida asumida por el gobierno. Cámaras empresariales, organizaciones sindicales, grupos de la sociedad civil organizada, constitucionalistas de diversas tendencias, periodistas, organizaciones políticas, gremios profesionales. No existe un espacio de vida pública del que el país apoye la aberrante forma de despojar del poder a la señora Abad. Todos han entendido que lo que ocurre es una muestra clara del deterioro del régimen democrático, menos usted, señor Noboa, menos usted, señora Núñez. La verdad es simple. Un funcionario de elección popular, como es el vicepresidente, no puede ser removido ni suspendido por una decisión administrativa. El resto son argumentos profundos pero innecesarios ante la opinión ciudadana. Acá la gente la tiene clara. Al gobierno le interesa quedarse en el poder a cualquier costo. No tiene límites. No tiene reparos en pisotear la Constitución y la ley si esa es la vía para reelegirse en 2025. Sin embargo, lo que también está claro es que los volantes no tienen otra opción, o los votantes, que no sea Noboa para ese proceso electoral, y eso el gobierno lo sabe y abusa. Pero eso puede cambiar. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Los líderes mundiales llegan a Brasil para la cumbre del G20 con 3 grandes prioridades. Los líderes mundiales llegan a Brasil para la cumbre del G20, un foro donde los Estados miembros discutirán la cooperación y las políticas económicas. Los líderes fueron recibidos por el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien mantendrá reuniones bilaterales con muchas de las principales naciones que asisten a la cumbre. El grupo de los 20 incluye a miembros del G7, así como a países de economías emergentes, y se espera que adopten una declaración conjunta al final de la cumbre. G20 leaders must lead. And G20 countries, by definition, have tremendous economic clout and they yield massive diplomatic leverage. They must use it to tackle key global problems. La presidencia brasileña tiene 3 prioridades para la cumbre: la lucha contra el hambre, la transición energética y la reforma de las instituciones internacionales. Pero se espera que el foro de este año se vea eclipsado por las 2 grandes guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como por la reciente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debaten el apoyo a Ucrania después de que Biden levantara el veto a las armas.
Los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunieron en Bruselas el lunes, en la que es la última reunión bajo el mandato de 5 años de Josep Borrell. El encuentro se produce en medio de una propuesta del propio Borrell de pausar el diálogo diplomático con Israel en respuesta a su conducta en Oriente Medio. 70% of the people being killed in Gaza, 70% are women or children. And if you have a look at the ages, the most frequent ages of casualties, the most frequent ages are children below 9 years old. El ministro de Asuntos Exteriores holandés tampoco estuvo de acuerdo con la propuesta de Borrell. The past few months, the High Representative was pushing for a political dialogue between the EU and the Israeli minister. Fully pushing for that. We were all pushing for that to have that take place still this year. Now, apparently, the High Rep takes a 180-degree turn. I don't fully grasp that. Además, Washington ha dado permiso a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar más profundamente dentro de Rusia, lo que sigue siendo una opción también para Francia. We openly said that this was an option that we would consider if it was to allow to strike, targets from where Russians are currently aggressing Ukrainian territory. So nothing new under the sun. Borrell criticó al bloque por tardar demasiado en ofrecer apoyo a Ucrania y dijo que la Unión Europea debe dejar de discutir y comenzar a actuar. Nueva York activa peaje que busca combatir la congestión vial. Es el primero de este tipo en Estados Unidos. Un peaje dentro del área metropolitana de la ciudad de Nueva York que inicialmente iba a cobrar $15 por cada vehículo de pasajeros que circule al sur de la calle 60 en Manhattan y que había quedado suspendido el pasado mes de junio. Pero ahora la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, revivió este programa y redujo el precio del peaje en un 40% con precios entre $9 y $23 dependiendo del tamaño del vehículo y con el que espera financiar mejoras en el transporte público. Este peaje más bajo nos permitirá alcanzar todos los objetivos de la tarifa por congestión, nuevas señales modernas, el tan esperado metro de la Segunda Avenida, nuevos autobuses eléctricos y ascensores. La decisión plantea incógnitas sobre si el precio reducido alcanzará la meta de $15.000 millones para la Autoridad Metropolitana de Transporte y si el nuevo gobierno de Donald Trump mantendrá la medida luego de que 5 representantes de distritos de Nueva York le pidieran que la bloqueara. Entre tanto, conductores que cruzan en promedio 5 veces al sur de Manhattan temen que esto termine con su negocio. Pues yo pienso que va a afectar todo. El trabajo va a afectar mucho para los que manejamos, entregamos material. La gobernadora dijo que el programa intenta reducir la congestión y traer mejoras ambientales, pero Jonathan dice que la congestión solo cambiará de calles. Lógico, es algo que no va. O sea, ¿cómo tú vas a pagar por tu transitar en tu propia ciudad? La gente va a buscar evadir lo que son los tolls porque ahorrarse un poco de dinero, se va a ir por otro desviarse. Las torres del peaje, ya instaladas desde el año pasado, comenzarán a funcionar a partir de la primera semana de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Protestas en toda Europa contra la guerra en Ucrania. Putin no nos deja vivir en paz. Protestas a favor de Ucrania han tenido lugar en las capitales de toda Europa este fin de semana tras 1000 días de guerra en Ucrania. A la comunidad ucraniana de Italia se unieron italianos para organizar una manifestación a unos cientos de metros de la embajada rusa en Roma. Muchos manifestantes llevaban banderas ucranianas y pedían el fin de la invasión. Deve essere pace giusta, noi non possiamo perdonare tutto quello che ha fatto tutti questi anni, ma pure di più, non diciamo da 2014, ma pure prima quando eravamo. En Portugal han tenido lugar protestas similares en la capital Lisboa y en la ciudad de Oporto, donde los manifestantes exigían un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, en la capital finlandesa, Helsinki, los ciudadanos rusos también salieron a la calle para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Los manifestantes instaron a los gobiernos europeos a seguir apoyando a Ucrania independientemente de cualquier cambio en la política estadounidense bajo el nuevo presidente Donald Trump.
финскому обществу, а также европейскому, что очень много русских людей, которые не поддерживают этот режим, не поддерживают эту ужасную войну, а также показать людям в России, что они не одни. Pero en la República Checa, unas 200 personas se reunieron en Praga para oponerse al envío de ayuda a Ucrania. Desde la invasión rusa, el gobierno checo ha apoyado firmemente a Kiev, proporcionando al país ayuda humanitaria y militar. Según el Ministerio de Defensa, Praga ha enviado al menos 158 millones de euros a Ucrania. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos,
Aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.